y bienvenidos a nuestra cuarta sesión de Generalista de Recursos Humanos. Vamos a iniciar con nuestro temario el día de hoy, ya que tenemos bastantes cositas puntuales que ver hoy día, bastantes temas, así que vamos a iniciar rápidamente con el tema en el que nos habíamos quedado, ¿ok? Que habíamos estado hablando la sesión sobre el contrato de trabajo, ¿ok? Y habíamos estado hablando un poquito acerca de que era un contrato de trabajo, ¿no? Que dijimos que era un acuerdo legal vinculante entre el empleador y el trabajador. De hecho, ¿no? Cuando llegamos al final de los procesos de reclutamiento y de selección, ¿ok? Cuando hayamos de repente convocado a nuestro personal, hemos hecho pasar las diferentes etapas de evaluaciones, entrevistas, hemos calificado a cada uno y ya tenemos al personal ganador, ¿ok? Ya tenemos a nuestro personal o nuestro candidato ganador, tenemos que seguir el proceso por el cual este candidato se va a convertir en un trabajador. Es decir, aquí hay un proceso por el cual mi candidato ganador se convierte en mi trabajador. Y ese proceso consta de dos cositas. Uno es el contrato de trabajo y otro es subir a la planilla. El contrato de trabajo es el acuerdo legal vinculante, es decir, es el medio por el cual ambas partes van a aceptar la existencia o van a finiquitar la creación de esta relación laboral entre los dos, ¿ok? Eso por un lado. Y por otro lado está la planilla, en la cual ante las entidades fiscalizadoras, ¿no? Es decir, ante la legalidad nos convierte en trabajadores. ¿Ok? De hecho, nosotros, por más que firmemos un contrato de trabajo, si no estamos en la planilla de la empresa, no somos trabajadores. Así que ambos tienen que ir de la mano, ¿ok? Es necesario tanto la planilla como el contrato de trabajo. Ahora, en nuestra anterior sesión habíamos estado viendo, ¿no? Que quienes podían firmar un contrato de trabajo, dijimos, todos aquellos que sean mayores de edad ya pueden firmar un contrato de trabajo. Todos aquellos todos aquellos que sean de repente menores de edad, ¿ok? Si están legalmente emancipados, pueden firmar un contrato. Si eres mayor de 16 y menor de 18 y no estás legalmente emancipado, puedes firmar un contrato de trabajo con la autorización de tu tutor o tu apoderado legal. ¿Ok? Y también los extranjeros pueden firmar contratos de trabajo y ser elevados a las planillas, ok, si ellos cuentan con la legislación, que es con la legislación aplicable, que en este caso se solicita el permiso de trabajo. Okay, ahora, habíamos visto, el contrato de trabajo puede ser verbal y puede ser escrito. ¿Ok? Recomendablemente se pide que sea escrito porque el contrato de trabajo verbal carece de validez legal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que de repente, vamos a ponerles un ejemplo, ¿ok? Mi empleador y yo hacemos un contrato verbal, es decir, de boca a boca llegamos a los acuerdos que queremos, ¿ok? Y de repente mi empleador agarra y me dice, te voy a pagar, vamos a suponer, 2,000 soles, ¿ok? Te voy a pagar 2,000 soles mensual por tu trabajo. Ya está, yo empiezo a trabajar mis 8 horas como me corresponde y a fin de mes solamente me paga la mitad, 1,000 soles, ¿ok? Y yo digo, ¿por qué? Al siguiente mes lo mismo, otra vez la mitad, 1,000 soles, y tercer mes me vuelve a pagar lo mismo. Y yo voy y me quejo, ¿no? Y digo, ¿por qué me está pagando 1,000 soles si lo que habíamos acordado era 2,000? Si mi empleador agarra y me dice, muéstrame dónde hemos acordado los 2,000, ¿qué le podré mostrar? Le podré decir, pero usted me dijo, era un acuerdo, ¿no? Ok, ¿dónde está la evidencia? No va a haber evidencia. ¿Ok? O de repente yo agarro y me voy a quejar, ¿no? A una entidad fiscalizadora, al SUNAFIR, al Ministerio de Trabajo, me van a decir lo mismo, me van a decir, ¿dónde está tu contrato de trabajo? Fue verbal. Listo, no hay validez legal. ¿Por qué? Porque no hay nada que certifique los acuerdos, ¿ok? Y por ahí a veces siempre hay alguien que nos pregunta y nos dice, ¿y qué pasa si es que a mí me hacen un contrato verbal y yo grabo o filmo el momento en el que estoy haciendo este contrato verbal? Pongo una camarita de seguridad, ¿ok? O saco mi celular en ese rato y empiezo a grabar todos los acuerdos y me queda esta evidencia.
¿ok? Y ahora sí, ya podrá tener validez legal mi contrato. ¿Qué opinan ustedes? A ver, si es que estamos firmando bueno, si es que estamos acordando un contrato verbal y yo saco y grabo todos los términos de contrato que estamos quedando a manera verbal y tengo esa grabación. ¿Creen ustedes que ahora sí se va a hacer respetar los acuerdos de mi contrato o no? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la grabación le va a dar validez legal a mi contrato? A ver, vamos, los leo. Vamos, vamos. Vamos a ver qué opinan. Uy, ¿qué pasa? Estamos dormiditos hoy día. A ver, vamos, vamos. ¿Cómo vamos? Vamos a ver. No hay respuestas cerradas. Vamos, ¿qué creen ustedes? ¿Le dará o no le da o no le dará una validez legal el hecho de que yo tenga grabado el hecho de que yo tenga grabado o firmado este contrato, ¿no? En realidad no va a haber validez legal si es que yo grabo o filmo mi contrato de trabajo, ¿ok? No va a haber la validez legal. ¿Por qué? Porque lo que le da la legalidad a un documento es la firma, ¿ok? Y además, muy aparte de eso, supongamos que me grabaron, ¿ok? Yo puedo decir lo que quiera, ¿ok? Eso se llama libertad de expresión. Yo puedo decir lo que quiera, puedo prometer el oro y el moro, todo ello, pero mientras no haya algún documento firmado, algún compromiso firmado, no va a haber obligación legal del cumplimiento. Es por eso que el contrato verbal existe, por supuesto que se da, pero recuerda eso, los acuerdos que generes en ellos, en él, no van a tener valor legal. Por eso siempre recomendamos de preferencia un contrato escrito, ¿no? Y con eso no les digo que necesariamente todos los contratos verbales tienen irregularidades, ¿no? Personalmente yo he trabajado en una empresa casi 5 años desde el día 1 con un contrato verbal y no he tenido ni un solo problema. Me han cumplido con todos mis beneficios de ley, han respetado todo ello. Conozco personas que llevan trabajando más de 20 años en diversas empresas únicamente con contrataciones verbales y no han tenido ningún problema. Entonces acá estamos viendo esta partecita del contrato de trabajo. Y por aquí vamos a ver, acá está. La estructura o las partes de un contrato de trabajo. ¿Cuáles van a ser las estructuras o las partes de un contrato de trabajo? Primero que nada, el título del contrato de trabajo, que tiene que estar titulado así, tal cual. Tiene que decir contrato de trabajo, no puede decir contrato de servicios, no puede decir locación de servicios, no puede decir convenio de trabajo, no puede decir donación de trabajo, no, tiene que decir contrato de trabajo. En mi título, las partes identificadas. Recuerden que se tiene que identificar adecuadamente tanto la parte trabajadora como la parte empleadora. No siempre verifica que cuando tú seas trabajador, que en la parte de identificación de tu empleador figure el nombre y RUC de la empresa. Tiene que figurar el nombre de la empresa y su RUC debidamente representado ya por la persona encargada de representar a la empresa, pero siempre tiene que figurar el nombre de la empresa para la que estás laborando, ¿no? Y cuando en la otra posición, cuando tú redactes tus contratos, siempre verifica que te coloquen datos actualizados, domicilio actualizado, documento de identidad actualizado, número de teléfono actualizado. Necesitas toda la información actualizada para ese momento de tu trabajador. Enumera los términos y condiciones, En tu contrato de trabajo vas a tener la opción de poder colocar ciertos términos y condiciones que tú consideres necesarios para que esta persona pueda laborar. Por ejemplo, ¿no? Existe a ver, yo les hago la pregunta, para que podamos participar un poquito. Yo, ¿podré trabajar en 2 empresas al mismo tiempo? ¿Qué opinan ustedes? Una persona puede trabajar en 2 empresas y estar en la planilla de las 2 empresas al mismo tiempo. ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede o no se puede? A ver. No, por ahí nos dicen. A ver, ¿alguien los demás qué opinan? ¿Creen que podemos trabajar en 2 empresas al mismo tiempo y pertenecer a las planillas de las 2 empresas? No, muy bien, les doy la respuesta, sí se puede, sí se puede. Y eso se llama bigamia laboral. La bigamia laboral es que yo puedo pertenecer
a 2 empresas privadas, ¿ah? No del sector público, sino privadas. El sector público yo no puedo trabajar en 2 entidades del sector público, pero en las empresas privadas sí puedo. Puedo pertenecer a 2 empresas al mismo tiempo, siempre y cuando uno no se crucen los horarios de trabajo, que no haya cruce de horario laboral, y 2, y muy bien como nos dicen acá, la modalidad de mi contrato. ¿Ok? Por ejemplo, si es que a mí en mi contrato me pusieran dentro de los términos y condiciones de un contrato de trabajo, me pusieran exclusividad de servicios o exclusividad laboral, ya no puedo aplicar a mi derecho de bigamia laboral. ¿Por qué? Porque esta empresa me está pidiendo que yo trabaje única y exclusivamente para ellos y nada más. Algunas empresas piden la exclusividad laboral porque no quieren tener trabajadores agotados, no quieren tener trabajadores que de repente puedan estar filtrando información, o quieren proteger su secreto profesional, su secreto laboral, o simplemente quieren que el trabajador enfoque todo su esfuerzo en la empresa, y algunos por eso les ponen contrato de trabajo exclusivo, es decir, que no puedes firmar con el contrato de trabajo con otra empresa. Y si aún así tú decides laborar en otra empresa, ¿ok? Podría ser causal de la disolución de tu contrato, es decir, ya no trabajarías para esa empresa, ¿ok? Pero si es que tu empresa en los términos y condiciones no te especifica nada, tú puedes aplicar a tu derecho de bigamia laboral, que es decir, que en tus horas libres puedes trabajar en otra empresa, puedes estar en la planilla, recibes tus dobles beneficios, ambos hacen dobles aportes necesarios y no pasa nada. ¿Ok? Pero eso, por ejemplo, es uno de los términos y condiciones. Por eso hay que leer muy bien cuando nos dan el contrato de trabajo. ¿Ok? Y recuerda también, ¿no? Por otro lado, cuando tú redactes, no es que puedes pedir exclusividad laboral así porque quisiste y ya, no. Recuerda que si tú le vas a pedir a un trabajador que tenga exclusividad laboral contigo, pues tendrás que remunerarle más de lo adecuado o más de lo normal. ¿Por qué? Porque le estás quitando la posibilidad de que ese trabajador tenga otro ingreso económico. Por lo tanto, el ingreso económico que tú le vas a dar tiene que estar por encima del mercado. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado también cuando solicitamos la exclusividad laboral, pero eso puede ser uno de los términos y condiciones del contrato de trabajo. ¿Ok? Acá también, por ejemplo, podemos colocar, ahorita vamos a ver los tipos de contrato, ¿no? La fecha de inicio, la fecha de fin, ¿ok? Todo ello. Describir las responsabilidades laborales. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Ok? ¿Cuáles van a ser tus funciones? ¿Cuál va a ser tu horario de trabajo? ¿Ok? Detalles de la compensación. ¿Cuánto le vas a pagar a tu trabajador? ¿Cómo le vas a pagar? ¿Ok? Si es que le vas a pagar, si es que le vas a pagar por depósito bancario, por cheque, en efectivo, ¿ok? También tienes que poner los detalles de su compensación y los términos de contrato específico, ¿no? Y acá básicamente vamos a ver el tipo de contrato que tú aplicas, tienes que colocarle los términos, como por ejemplo, políticas sobre renovación, políticas también sobre, en qué casos, por ejemplo, el contrato quedaría disuelto, en qué casos, pues, tanto la empresa o el trabajador quedarían libres de la obligación del contrato, se coloca todo ello, ¿no? Estas son las partes del contrato. Y precisamente hablando del contrato, vamos a hablar de los 2 tipos de contratación. En realidad tenemos varias modalidades, pero 2 tipos de contratación. Pero, a ver, permítanme, por favor, quiero ver si por acá tenemos esto. Sí, ok, ya está. Muy bien. Vamos a ver los 2 tipos de contratación. Uno, que es el contrato a tiempo indeterminado, y el otro que es el contrato a plazo fijo. ¿Qué es el contrato a tiempo indeterminado? Es cuando el contrato de trabajo tiene una fecha de inicio, pero ya no tiene una fecha de fin. ¿Ok? Por ejemplo, te contratan y te ponen inicias mañana, pero ya no te dicen cuándo acabas, significa que tú ya te quedaste ahí. Y el contrato a plazo fijo ya es cuando yo te pongo fecha de inicio y fecha de fin. Es decir, que tu contrato va a tener una fecha en la que va a terminar. Ahora, dentro de toda esta aplicación, no es que yo como empleador decido qué contrato debo colocar, o yo de repente, si es que me animo, pongo uno, pongo otro, no, sino que también hay
Hay condiciones en las cuales tenemos que contratar a plazo indeterminado y en otro a plazo fijo. Vamos a ver, vamos a poner. ¿Cuándo me va a corresponder que yo contrate a un trabajador a tiempo indeterminado? Cuando la necesidad de este puesto de trabajo sea de igual manera indeterminado. Indeterminado significa para siempre, que no tiene un fin. ¿Ok? Y si el puesto de trabajo para el puesto de trabajo que yo voy a contratar es igual, es de necesidad permanente, que no tiene fin, entonces la persona que va a entrar también debería ser una persona que se quede permanentemente sin una fecha de fin. Por ejemplo, voy a contratar un jefe de logística, ¿ok? ¿Una empresa necesita un jefe de logística permanentemente o solamente lo necesita por 2 meses y de ahí ya no? No. Un jefe de logística la empresa lo va a necesitar permanentemente, ¿ok? No es que solamente 2 meses, 3 meses y de ahí ya no lo necesito, de ahí veremos si continúo o no con un jefe. No. Ese jefe lo necesito permanentemente en la empresa. Por lo tanto, la persona que yo contrate para ocupar ese puesto de trabajo también debería quedarse permanentemente. Entonces, a esa persona le corresponde un contrato a tiempo indeterminado. Y por otro lado, el contrato a plazo fijo. Supongamos que vamos a ver, las modalidades de plazo fijo. Por ejemplo, temporales. Soy una empresa nueva, ¿ok? Soy una empresa que recién estoy iniciando en el mundo laboral, en el mercado laboral, y yo no sé cómo me va a ir. De repente me va muy bien, de repente prospero, todo ok, o de repente después de un par de meses me doy cuenta que el negocio no está bien, no hice el adecuado estudio o no me está yendo bien y voy a tener que cerrar. Entonces, es muy incierta la situación que yo tengo como empresa. Entonces, asimismo, también el personal que voy a tener va a ser incierta su permanencia, porque si me va bien, continuamos, pero si no me va bien, tenemos que parar. Entonces, en ese caso, para inicio de actividad, yo puedo aplicar contratos temporales, es decir, con fechas de inicio y fecha de fin. En este caso, un gerente de logística, siempre lo necesito, sí, pero como soy una empresa con inicio de actividades, puedo darle un contrato temporal hasta que yo sepa cuándo ya mi empresa va a estar bien posicionada. Estos contratos temporales por inicio de actividad solamente los puedo dar hasta un máximo de 5 años. A partir del quinto año, yo ya no soy una empresa nueva. Si ya llevo 5 años existiendo, ya soy una empresa establecida, por lo tanto ya tendría que pasar al contrato a tiempo indeterminado. O también por necesidad de mercado, ¿no? Por ejemplo, ahorita en medio año se nos viene la campaña más grande del año, que es la campaña navideña, ¿ok? En la que, por ejemplo, las empresas suelen tener mayor demanda de productos, ¿ok? Suelen vender más. Entonces, ¿qué agarran y dicen? No, tengo mayor demanda, ¿no? Entonces, necesito más producción. Por lo tanto, necesito más mano de obra. Y contratan personal adicional. Pero después la temporada de Navidad se acaba, ¿no? Primero de enero se acabó toda la temporada de fin de año, ¿ok? Y la demanda que yo tuve en diciembre ya no va a ser la misma que en enero, va a bajar rotundamente. Por lo tanto, el personal que contraté tampoco ya no lo voy a necesitar. Ahí aplico entonces, puedo aplicar un contrato por necesidad de mercado, por incremento de mercado, ¿no? Donde únicamente te voy a contratar en lo que dura la campaña navideña, ¿no? Termina la campaña navideña, te vas también junto con la campaña navideña y puedo aplicar contratos a plazo fijo, contratos accidentales, por ejemplo, ¿ok? En modalidad accidental, por ejemplo, por suplencia. Mi trabajador se fue de, mi trabajador se fue de vacaciones un mes y necesito a alguien que venga a cubrir ese puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Tengo que contratar a alguien, pero no es la persona que yo contrate por suplencia, ¿ok? No se va a quedar para siempre en la empresa, ni en el puesto de trabajo, porque ese puesto de trabajo ya tiene dueño y ese dueño va a regresar. Y cuando regrese tiene que encontrar su puesto ahí donde lo dejó. Por lo tanto, ese reemplazo no lo puedo contratar de manera indeterminada, sino a plazo fijo, fecha de inicio cuando se va mi trabajador y fecha de fin cuando regresa mi trabajador. Por emergencia también, ¿ok? Entonces, esos pueden ser contratos a plazo fijo. O por obra y servicio, de repente requiero el personal, pero no, la necesidad que tengo con este personal no es eterna, solamente es para determinada obra o determinado servicio y después de que culminen ello ya se pueden ir.
Entonces también contrato a mi personal, a plazo fijo, por modalidad, por obra o servicio, ya sea con el tiempo de inicio y con el tiempo de fin. Entonces, cuando yo hago un contrato a plazo fijo, no es que yo decido cuándo lo hago y ya y lo hago, no, sino que tiene que cumplir con una de estas modalidades para que corresponda el contrato a plazo fijo, ¿ok? Ahora, ¿por qué muchas empresas no quieren dar este contrato indeterminado, ¿no? ¿Por qué muchas empresas prefieren trabajar así con sus trabajadores, renovando y renovando y renovando constantemente el contrato, en vez de darles un contrato indeterminado? Porque cuando nosotros damos el contrato indeterminado a nuestros trabajadores, inmediatamente les estamos dando lo que es la famosa estabilidad laboral. ¿Qué quiere decir? Cuando tú contratas a alguien por tiempo indeterminado, ya no lo puedes votar así por así, ¿ok? O ya no lo puedes despedir así por así. Si tú quieres despedir a ese trabajador, tendrás que tener toda la evidencia necesaria, tendrás que seguir todo un proceso para poder proceder con un juicio, con un despido justificado. Porque si tú simplemente, porque el trabajador tiene un contrato a tiempo indeterminado y no te gustó, y simplemente dices, chao, te vas porque no me agrada tu trabajo, ok, eso es un contrato arbitrario y tendrías que pagar la indemnización o reponerlo a su puesto de trabajo. Y eso es lo que muchas empresas no quieren dar a sus trabajadores, la estabilidad. En cambio, si yo tengo a mis trabajadores a plazo fijo, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? De repente el trabajador que tengo ya no me gusta, ya no me agrada, o ya no, o su trabajo ya no satisface mis necesidades como empresa, no hay necesidad de despedirlo. Simplemente espero que concluya su contrato de trabajo y ya no le renuevo, porque no hay ninguna obligación mía en renovar el contrato a un trabajador a plazo fijo. ¿Ok? Entonces, y en cualquier momento, yo simplemente puedo agarrar y dejar de renovar el contrato y se acabó la relación laboral, ¿ok? Es por eso que muchos empleadores trabajan de esta manera con la constante renovación de contratos, ¿ok? Ahora, lados positivos, ¿no? Del contrato a tiempo indeterminado, es decir, sin fecha de fin. Uno, tu estabilidad laboral. Dos, que ya tienes seguro, o sea, que mes a mes ya tienes seguro tu ingreso económico, no tu sueldo, porque ya sabes que es tu trabajo. Ya tienes seguro ese ingreso, ya tienes seguro ese ingreso económico, ¿no? También, por otro lado, eh, adquieres, ¿no? También más posicionamiento dentro de tu empresa, ¿no? Y a diferencia del contrato a plazo fijo, que estás siempre con esa inestabilidad de no saber si es que te van a renovar o no el contrato, ¿ok? De hecho, ¿no? Cada fin de mes hay muchos trabajadores que sudan frío, ¿no? Porque no saben si es que les van a renovar o no. Entonces, eso también es un problema, ¿no? Y nuestra legislación laboral es consciente de que actualmente muchos empleadores están sacando la vuelta a la ley, ¿no? Y están aplicando a puestos de trabajo que debería corresponderles contrato indeterminado, les están aplicando contratos a plazo fijo. Y de alguna manera, ¿no? Para poder subsanar este tipo de contrataciones, es que nuestra legislación laboral nos dice, si tú estás en una entidad pública o privada y llevas 5 años con renovaciones constantes de trabajo, es decir, llevas 5 años en las que están que te renuevan y te renuevan y te renuevan el contrato, a partir del quinto año, para los ojos de la legislación laboral, inmediatamente pasas a ser a tiempo indeterminado. ¿Ok? Inmediatamente, a partir del quinto año, ya eres un trabajador a tiempo indeterminado. ¿Ok? Ahora, bueno, estos son los dos tipos de contrato laboral, ¿ok? Pero ya sabemos que actualmente una cosa es lo que nos dice la legislación, una cosa es lo que nos dice las normativas y otra la que vemos en la realidad, ¿ok? Y en la realidad, ya muchas empresas utilizan tácticas para no llegar a este contrato a tiempo indeterminado. Lo ideal, en realidad, es poder darles o poder otorgar a sus trabajadores este tiempo de contrato indeterminado, ¿ok? Porque trae muchos beneficios también a la empresa, como mayor compromiso laboral, retención de personal, todo ello, pero hay empleadores que simplemente no quieren aplicar estos tipos de contrato, pero son los tipos de contrato más importantes que tenemos. Y ahora vamos a pasar a hablar a los derechos del empleador. ¿Por qué? Porque tanto empleador y trabajador
tienen sus propios derechos, ¿ok? Así como tienen derechos, tienen deberes, también tienen derechos. Y vamos a hablar un poquito de los principales derechos que tiene el empleador. Y vamos a empezar uno, ¿ok? Al inicio de la etapa de la relación laboral, ¿ok? Derecho que tiene el empleador, y acá tenemos las bases legales donde también pueden verlas. Ok, uno, la elección del tipo de contratación. El empleador va a tener el derecho de elegir el tipo de contratación siempre y cuando ésta se acomode a lo anteriormente mencionado. Y es en base a este derecho que figura en el artículo 454 y 74 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que muchos empleadores es que le están sacando la vuelta a cómo se debería aplicar adecuadamente el tipo de contratación. El empleador también tiene derecho a las condiciones de la relación laboral. El empleador tiene el derecho de establecer cuáles van a ser las condiciones, cuáles van a ser los requisitos para poder establecer la relación laboral. Acá también tenemos que aclarar algo. Cuando hablamos de una relación laboral entre el trabajador y el empleador, el que pone las reglas del juego es el empleador. ¿Ok? Él, o en este caso también el empleador debidamente representado por recursos humanos, pero él pone las reglas del juego y el trabajador se adapta a lo que la empresa le pide. La empresa no debe adaptarse a las necesidades del trabajador, todo lo contrario. El trabajador tiene que adaptarse a las condiciones que la empresa ofrece. Y si el trabajador no está de acuerdo con las condiciones o no se adapta a lo que la empresa ofrece, recuerden que el trabajador, nadie le pone una pistola en la cabeza para aceptar estas condiciones. Si el empleador no se adapta, no está de acuerdo con muchas de las políticas y condiciones laborales que coloca el empleador, simplemente no debe aceptar el empleo, ¿ok? Recuerda, así como el empleador tiene la libertad de poner sus condiciones en la relación laboral, el empleador también tiene la libertad de poder aceptarlas o denegarlas y emplear convenios de modalidades formativas, ¿ok? Que también nos habla eso sobre estos convenios de modalidades formativas en las que el empleador tiene derecho a poder establecer diferentes convenios, ya sea por capacitaciones, ya sea por crecimiento, de repente si es que no lo desea, no puede establecer ningún convenio, pero son derechos que tiene el empleador. ¿Ok? Ahora también por acá, bueno, a fin del contrato de trabajo, ¿cuáles son los derechos que tiene mi empleador cuando ya estamos finiquitando el contrato de trabajo? El empleador puede despedir a un trabajador, ¿ok? Por causa justa relacionada con dos aspectos, o por conducta o desempeño o capacidad. Es decir, el empleador va a tener el derecho de despedir a su trabajador siempre y cuando su trabajador esté incumpliendo en dos aspectos. Uno, que esté teniendo una mala conducta o que esté teniendo un bajo desempeño. Si mi empleador tiene conductas inadecuadas demostrables, puedo despedirlo de manera justificada. Si mi empleador tiene bajo desempeño demostrado, es decir, que tengo las evidencias para demostrar ambos, puedo despedirlo por bajo desempeño o baja capacidad, ¿ok? Y también para el fin del contrato de trabajo, mi empleador tiene derecho a establecer causales de cese por causas objetivas. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con las causales de cese por causas objetivas? Mi empresa cayó en bancarrota. ¿Ok? Se nos fue todo el dinero, caímos en bancarrota. Ya no puedo continuar operaciones. ¿Qué quiere decir? También acabó tu relación laboral. Es una causa objetiva. ¿Por qué? Porque no hay dinero donde pagarte. ¿Por qué vas a seguir trabajando en una empresa que ya no tiene para pagarte? Por más contrato indeterminado que tengas, se acabó. ¿Ok? Y pueden ser muchas otras causas, ¿ok? Causas o también conocidas como las causas de fuerza mayor, ¿ok? Que nuevamente decimos que el empleador tiene que demostrar, ¿ok? El empleador tiene que demostrar para poder continuar con el fin del contrato de trabajo. ¿Ok? Y durante la relación laboral, ¿cuáles son los derechos del empleador durante la relación laboral? El empleador tiene derecho a establecer normas internas,
¿ok? Y que eso lo trabaja de la mano con recursos humanos. Tenemos derecho a colocar nuestras normativas internas en la empresa y los trabajadores las aceptan, se someten a ellas, siempre y cuando estas normas no vayan en contra de lo que dice la ley. Por ejemplo, la ley nos dice que la jornada máxima laboral es de 8 horas diarias. Yo no puedo agarrar y puedo colocar en mi empresa la normativa que diga, en esta empresa trabajamos máximo, el mínimo 12 horas diarias, ¿ok? Y la cumples, no. ¿Por qué? Porque una normativa jamás va a ir por encima de lo que dice la ley. Segundo, margen de fijación salarial, ¿ok? Mi empleador tiene el derecho de establecer cuánto va a ser la remuneración de cada puesto de trabajo, ¿ok? La asignación de horarios laborales. El empleador tiene también el derecho de poder establecer tu horario de trabajo. Y recuerden también, por ejemplo, las empresas te ponen una hora de entrada y una hora de salida. Recuerda que no hay ninguna norma ni ninguna ley que hable sobre la tolerancia. No hay ninguna norma que nos diga que tienes 10, 15, 20 minutos de tolerancia después de tu hora de ingreso. No. Son las normas de la empresa, las políticas que establece la empresa, si es que desea poner tolerancias o no. ¿Ok? Pero la empresa tiene todo el derecho de ponerte la hora de ingreso y la hora de salida. ¿Ok? La jornada y hora de refrigerio también. El empleador tiene el derecho de establecer el tiempo de refrigerio que considere pertinente, siempre y cuando este no sea menor a los 45 minutos. Los trabajadores tienen el derecho de gozar mínimo 45 minutos de refrigerio. Si el empleador desea colocar más tiempo en el horario de refrigerio, puede hacerlo. Pero recuerda que este horario de refrigerio no está contabilizado dentro de las 8 horas laborales diarias. Es por eso que vemos personas que trabajan de 5 a, de repente ya, de 8 a 5 de la tarde. No, y nosotros contamos, a ver, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Estás trabajando 9 horas. No, estás trabajando 8 horas, pero y una hora es su hora de refrigerio y esa no se contabiliza. ¿Okay? Recuerda también el empleador tiene, en tanto empleador y trabajador, tienen que tener claro eso. ¿Ok? Aumentar la jornada de trabajo según las necesidades, ¿ok? Si tengo un trabajador, ¿ok? Que labora en horario reducido, en cualquier momento puedo aumentar la jornada de trabajo al horario mínimo y el trabajador tiene que aceptar. Si tengo trabajadores que ya trabajan sus 8 horas diarias y por necesidad de servicio tengo que aumentar las horas diarias, puedo hacerlo siempre y cuando cumpla con el pago de lo que van a ser las horas extras, ¿ok? Puedo ampliar jornada laboral siempre y cuando, uno, haya aceptación de mis trabajadores, ¿ok? Y remunere las horas extras, como se debe. También, por otro lado, modificar los horarios de trabajo y descansos. La empresa tendrá derecho a cambiar mi horario de trabajo, sí. La empresa va a tener el derecho de hacer ello, que si yo trabajaba de 8 a 5 de la tarde y de pronto mi empresa viene y me dice, a partir de la siguiente semana vas a entrar 7 de la mañana y te vas a ir 4 de la tarde. Puede hacerlo, puede hacerlo. También de repente mi hora de refrigerio era de 12 a 1 y ahora me dicen, no, tu horario de refrigerio va a ser de 1 a 2. Puede hacerlo, puede hacerlo. ¿Ok? Y fijar jornadas alternativas o atípicas también. Por acá vamos a ver, fijar unilateralmente el día de descanso justificando debidamente. Recuerda que también en los trabajadores tienen un día de descanso semanal obligatorio. Preferentemente este debe ser el día domingo, pero si el empleador dispone que este sea otro día que no sea el domingo, parte de sus derechos es hacerlo. Modificar turnos, días y horas de trabajo también. ¿Ok? A los empleados no les corresponde esto porque su contrato no lo indica, no. Si tú trabajas más de 8 horas diarias, ya te corresponden las horas extras. Inmediatamente te corresponde. Es lo que nos dice la normativa, es lo que nos dice la ley, pero sabemos que la realidad es muchas veces es muy lejana a lo que dice la normativa, ¿no? Y en la realidad hay empleadores que agarran y te colocan un solo sueldo por 12 horas, y te dicen no te corresponde horas extras, está mal. ¿Ok? Sí te corresponde horas extras, ¿ok? ¿Y qué hace si la empresa se niega en el sector minero? El sector minero es diferente.
¿Por qué? Porque el sector minero trabajan con horas acumulativas perdón, con el régimen acumulativo de horas. ¿Qué es el régimen acumulativo de horas? Es que ellos trabajan más de la jornada laboral y están 24, ellos internan, por ejemplo, ¿ok? Los mineros internan. Entonces, su horario mínimo laboral de ellos es de 12 horas. Si pasan las 12 horas diarias de trabajo, también les corresponde horas extras, pero en realidad ellos tienen que trabajar mínimo 12 horas, ¿ok? Y todas esas horas que ellos están acumulando en el sector minero, después las cobran con descansos seguidos. Es por eso que vemos que los mineros trabajan, por ejemplo, 20 días y luego descansan de corrido 10 días. Trabajan 9 días y descansan de corrido 6 días, ¿no? Es por eso, porque ellos acumulan horas de trabajo y después las recuperan, ¿no? En el sector minero esa es la diferencia. Eso se llama el régimen acumulativo de horas. ¿Ok? Pero para el régimen general, los que trabajan en horarios, podríamos decir así, ¿no? De oficina, a ellos sí les corresponde después de las 8 horas laborales, ya les corresponde sus horas extras, ¿no? También el empleador va a tener derecho de proponer cláusulas nuevas durante la negociación colectiva, en el caso de los sindicatos. El empleador tiene derecho de realizar exámenes médicos a sus trabajadores y los trabajadores la obligación de cumplirlos, diseñar puestos de trabajo, equipos, métodos de trabajo y decide la forma de remunerar al trabajador. Muy importante también eso. El empleador decide cómo vamos a remunerar al empleador. ¿Ok? Uno, si es que vamos a remunerar en dinero o especias, ¿ok? Porque también puede ser. Y dos, también la forma en efectivo, en depósito, en cheque, ¿ok? Es decir, el empleador es el que pone las reglas de juego, repetimos. Y el trabajador es el que si desea, acepta o si desea, no. Recuerden que nadie nos pone una pistola en la cabeza para aceptar las condiciones laborales que pone una empresa, ¿ok? Y por acá no lo tenemos por acá, pero vamos a mencionar también uno de los derechos que tienen los empleadores y que tiene que ver mucho con los contratos de trabajo. Y es el famoso contrato de periodo de prueba, o el famoso más conocido como el periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? Cuando yo contrato a un trabajador, ¿ok? Tengo el derecho opcional, no tengo que hacerlo sí o sí, pero yo como empleador o como recursos humanos tengo el derecho de hacer la primera contratación de ese trabajador bajo el régimen de periodo de prueba. ¿Cuánto dura un periodo de prueba? Puede durar máximo 3 meses para trabajadores en general. Si es un trabajador de confianza, puedo extender este periodo de prueba hasta los 6 meses. Y si es un trabajador que me va a ocupar un cargo directivo, puedo extenderlo hasta un año. Puede ser menos, si yo quiero puedo colocar solamente un mes de periodo de prueba y listo, pero máximo trabajadores en general 3 meses, trabajadores de confianza máximo 6 meses y trabajadores un año. ¿Qué involucra estar en el periodo de prueba? Uno, están trabajando en periodo de prueba, tú como trabajador tienes todos tus derechos laborales, ¿ok? Tienes que estar en la planilla, tienes derecho a tu sueldo, tienes derecho a que te paguen tu seguro, tienes el derecho a todo, ¿ok? Pero en cualquier momento durante tu periodo de prueba, el empleador puede desistir de tu contrato y no tiene que tener una justificación necesaria. ¿Ok? Es decir, durante los 3 primeros meses de trabajo, si es que mi periodo de prueba dura 3 meses, durante esos 3 primeros meses de trabajo, el empleador en cualquier momento puede venir y me puede agradecer por el tiempo y ya no continúo más. No me tiene que justificar, no me tiene que decir, no continúas por mala conducta, no continúas por mal desempeño. ¿Ok? Ese es un derecho del empleador en la que simplemente me notifica, me paga lo que me corresponde hasta esa fecha, ¿ok? Si laboré menos de un mes, me tiene que pagar por cada día que haya elaborado y si laboré ya más de un mes, me tiene que dar mi liquidación de beneficios, ¿ok? Pero me paga lo que corresponde y sin razón, sin causal, sin justificación, en cualquier momento en estos 3 meses puede disolver mi contrato de trabajo, ¿ok? Ese es un derecho que tiene el empleador. ¿Por qué? Porque a veces cuando recién contratamos personal, podemos tener la seguridad de que hemos contratado al mejor candidato, pero no podemos tener la seguridad de que hemos contratado a la persona para el puesto ideal o a la persona ideal en el puesto ideal. Y muchas veces ya durante el desarrollo de las funciones
nos damos cuenta de que no es la persona que necesitamos, no es la persona que pensábamos que era, y podemos desistir de este contrato. Sí, podemos desistir. Ese es un derecho del empleador, ¿ok? Y ojo, no tiene que haber un periodo determinado, ¿ok? De repente tú hoy día firmas tu contrato, hoy día estás trabajando, pero a tu empleador no le gustó tu trabajo y hoy mismo decide agradecerte por el servicio y te vas. Puede hacerlo, puede hacerlo. Así que el contrato de trabajo, por lo menos durante el periodo de prueba, no lo tiene seguro, ¿ok? Y ese es un beneficio, es también un derecho que tiene el empleado. Recuerda que siempre que firmes el contrato, verifica lo que mencionan en el periodo de prueba, ¿ok? Verifica ello. El periodo de prueba puede ser un contrato específico por los 3 meses de periodo de prueba o dentro de tu contrato que de repente dura un año, de repente te contrataste hasta julio del 2025, pero dentro de este contrato estipulen las cláusulas que los 3 primeros meses son de prueba. Así que igual el empleador podría desistir de tus servicios. ¿Ok? Esto en cuanto a los derechos que tiene el empleador. ¿Y cuáles son los derechos que tiene el trabajador? ¿Ok? Porque el trabajador también va a tener sus propios derechos. Vamos a empezar mejor primero con los deberes que tiene el trabajador, que es más fácil, que es lo más fácil. Mi trabajador tiene el deber de cumplir con las normas establecidas que coloque el empleador, a usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, someterse a los exámenes médicos, participar en los organismos paritarios, comunicar al empleador o a su delegado de seguridad cualquier evento que pueda poner en riesgo la seguridad y salud y siempre responder con veracidad ante los cuestionamientos que se puedan hacer. Básicamente, en un idioma más sencillo, ¿cuáles son los deberes del trabajador? Haz tu trabajo, nada más. Haz tu trabajo y cumple las normas. ¿Y cuáles son mis derechos como trabajador? Que eso sí es más importante. Los derechos de mis trabajadores, uno, ellos tienen derecho a recibir por lo menos la remuneración mínima vital. ¿Ok? Es lo mínimo que deberían poder recibir mis trabajadores, por lo menos mis trabajadores a tiempo completo. ¿Ok? Es lo mínimo que deberían recibir. Por otro lado, ellos tienen derecho a sus gratificaciones, que las gratificaciones son unas gracias laborales que se dan 2 veces al año. ¿Ok? En el caso del régimen general, equivalen a un sueldo completo. Tienen derecho a sus vacaciones remuneradas anuales. ¿Ok? Ellos tienen derecho a poder gozar de sus vacaciones una vez que cumplen el año de servicios, tienen derecho a poder gozar 30 días de vacaciones remuneradas. Es decir, descansan, no vienen a trabajar e igual se les tiene que pagar. Tienen derecho al horario de refrigerio, que hemos dicho que se tiene que estar dentro de dentro de la jornada laboral, pero no se contabiliza junto con las 8 horas. ¿Ok? Y tiene que ser mínimo 45 minutos y máximo lo que la empresa quiera disponer. Por ejemplo, hay empresas que te dan hasta 2 horas de almuerzo. ¿Ok? Entonces, lo que la empresa quiera disponer, eso es lo que la empresa te puede dar, pero mínimo, no te puede dar menos de 45 minutos. Así que si hay alguna empresa que les da 20 minutos, 15 minutos para almorzar, si hay empresas que agarran y les dicen, no te vas al centro de trabajo, te sientas y acá nomás almuerzas escondiditos, no, tienen que darles 45 minutos. Y recordar que estos 45 minutos de su hora de refrigerio, ustedes pueden hacer uso de ese horario. De repente tengo 1 hora de refrigerio y en esa hora quiero ir a mi casa un ratito a descansar, puedo hacerlo. No hay obligación de permanecer dentro de la empresa. De repente en esa hora de refrigerio quiero ir a hacer un trámite al banco. Tenía pendiente ese trámite, quiero aprovechar mi horario de refrigerio para hacerlo, puedes hacerlo. De repente en esta hora de refrigerio quiero ir un ratito con mis amigos. Habíamos quedado. 103. Cuidado, por favor, estimados, tenemos un micrito prendido, por favor. Cuidado. De repente en este horario de refrigerio, cuidado, por favor, estimados. Uy, por ahí, por favor, ¿qué pasó? Tenemos un micrito prendido por ahí, a ver. A ver, ya está. Creo que ya lo solucionaron. Listo, excelente, ¿ok? A ver,
Quiero ver si a mí no me han cerrado el micro. Ah, ya, perfecto, a mí no me lo cerraron, ya está. Muy bien, como les mencionaba, uy, creo que lo teníamos por acá, acá está. Nuestro material, listo, como les mencionaba. Si yo quedé con mis amigos para encontrarnos un ratito para ir a tomar un helado, estoy en mi horario de refrigerio, ¿ok? La compensación por tiempo de servicios, más conocido como la CTS, que también si no es ahora en nuestra siguiente sesión, vamos a aprender cómo calcularla, también es un derecho. La licencia de maternidad prenatal y postnatal, ¿ok? En el caso, acá puede variar de país en país, ¿no? Pero en el caso de Perú, actualmente la licencia de maternidad prenatal y postnatal, ¿ok? Es asumida por, primero que nada, corresponde a 98 días. 49 días prenatal y 49 días postnatal. Es decir, la trabajadora que está en estado de gestación, es decir, que está embarazada, tiene derecho a tomar estos 98 días como descanso, ¿ok? Estos 98 días, más de 3 meses, son remunerados, ¿ok? Es decir, que a esa trabajadora le tienen que pagar su sueldo, pero no es la empresa quien asume el sueldo de esa trabajadora, ¿ok? Quien va a asumir el sueldo de esa trabajadora va a ser directamente su seguro social, y ese es otro derecho que también tenemos, ¿ok? El derecho del seguro social. El empleador tiene la obligación de pagar a sus trabajadores el seguro social, que es un seguro de salud, ¿ok? Que tiene que tener cobertura para él, que tiene que tener cobertura de atención ambulatoria o salud médica para el trabajador. En este caso, por ejemplo, ¿no? En Perú tenemos la cobertura de salud, y que ellos se hacen cargo del sueldo de la trabajadora durante sus 98 días de descanso. No significa que la trabajadora va a ir a salud y va a cobrar ahí directamente su sueldo, no, sino que la empresa sigue pagándole el sueldo a la trabajadora y a la par tiene que ir haciendo el trámite para que salud le reponga ese dinero a la empresa, ¿ok? Mientras que el trabajador también tiene su descanso por paternidad. Cuando el trabajador se va a convertir en papá, tiene el derecho de gozar de 15 días de paternidad, de descanso por paternidad. De estos 15 días, 10 días asume la empresa, es decir, 10 días tiene que pagarle la empresa el sueldo al papá trabajador, ¿ok? Y 5 días son asumidos por esta. ¿Por qué? Antes la normativa era que el descanso por paternidad era de 10 días, y estos 10 días los asumía íntegramente la empresa, ¿ok? Es decir, la empresa le pagaba al trabajador por paternidad estos 10 días, a pesar que él no iba a laborar. Pero en enero o febrero, creo que en enero de este año, se extendió este descanso de paternidad a 15 días, ¿ok? Pero para no perjudicar a las empresas, porque ya no es lo mismo pagarle 10 días a un trabajador que 15 días, ¿no? Pero para no perjudicar a las empresas es que estos 5 días que se han incrementado, salud se hace cargo del pago de esos 15 días. Es decir, la empresa sigue pagando sus 10 días normales que siempre ha pagado por descanso de paternidad, y los 5 días adicionales los paga salud, ¿no? Por eso es que todos los trabajadores tienen derecho a que su empleador les pague este seguro, muy aparte del sueldo, que es muy aparte del sueldo que los trabajadores reciben. El empleador tiene que pagar los sueldos de sus trabajadores, pero tiene que pagar los seguros de sus trabajadores. Y ahora vamos a ver por aquí algunos programas y estrategias de bienestar organizacional, ¿ok? Porque como dijimos hace un momento, toda esta gestión de personal, lo que nosotros buscamos es poder lograr el bienestar laboral. Lo que nosotros buscamos es poder tener a nuestros trabajadores satisfechos en todo sentido, satisfechos con sus remuneraciones, satisfechos con los derechos que tienen, satisfechos, o mejor dicho, que estén satisfechos con la información clara de sus contratos de trabajo y todo ello. Y es por esto que a nuestros trabajadores nosotros tenemos ciertos programas y estrategias que pueden ayudar a mejorar por lo menos el bienestar organizacional. Y dentro de ellos vamos a mencionar algunos como, por ejemplo, para mejorar la productividad y el desempeño, ¿no?
que los trabajadores se sienten bien en el trabajo y son más productivos. Programas para reducir el ausentismo y la rotación de personal, ¿ok? Que esto nos va a ayudar a que los trabajadores se sientan más satisfechos y sean menos propensos a ausentarse o a renunciar. Programas para mejorar la salud mental y física de los trabajadores. También es bueno poder implementar programas, por ejemplo, capacitaciones, hacer rutinas de ejercicio, porque eso nos va a ayudar a crear un ambiente positivo de trabajo, a reducir el estrés, ¿ok? Y también a poder mejorar otros problemas de salud mental y físico que se puedan presentar. También acá nos habla de fortalecer una cultura organizacional, ¿no? Que el bienestar organizacional contribuye a crear una cultura positiva y colaborativa. También para programas para poder mejorar la imagen de la empresa. Una empresa que se preocupa por el bienestar de sus trabajadores siempre va a tratar de proyectar una imagen positiva, ¿ok? También por aquí vamos a ver cómo implementar programas y estrategias, ¿no? Para lograr el bienestar organizacional. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar qué necesitan nuestros empleados, ¿ok? Por ejemplo, eso lo podemos hacer por medio de encuestas, entrevistas o simple observación. No es difícil poder ver qué les hace falta a nuestros empleados, ¿ok? Entonces, eso también es un trabajo que tiene que hacer el generalista. Siempre tiene que estar en constante observación de sus trabajadores para poder ver cómo puede mejorar, ¿ok? Cómo puede mejorar o qué programas puede implementar para mejorar el bienestar organizacional. Diseñar programas también, ¿no? Un programa tiene que incluir actividades y beneficios que aborden las diversas dimensiones de bienestar, ¿ok? Un programa tiene que contener una serie de actividades, incluso presupuestos también, para que su finalidad sea poder lograr un bienestar laboral. Comunicar el programa de manera efectiva, ¿ok? Es importante que una vez que se diseña el programa, que el generalista con eso trabaja de la mano directamente con el gerente, se pueda comunicar al equipo de trabajo qué actividades son las que se van a aplicar y el por qué. Capacitar a los gerentes y supervisores también, que esos deben estar capacitados para poder apoyar a sus trabajadores, ¿ok? En su bienestar y crear un ambiente de trabajo positivo. Recuerda que como generalista no es que tampoco estás solo trabajando, tienes que apoyarte del resto de por lo menos de las cabezas de cada área. ¿Ok? Tienes que apoyarte de ellos para poder lograr mejores resultados y monitorear y evaluar tu programa para ver si está dando los resultados esperados o si en todo caso necesitas hacer una reestructura de tus programas. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema. A ver, permítanme por acá un momentito, por favor, en lo que aperturo nuestro material. A ver, ya está, por acá lo tenemos. Voy a compartir la pantalla porque ahora vamos a iniciar a ver lo que va a ser compensaciones salariales. ¿Ok? Ahora sí, ya está, ya lo podemos visualizar. Efectivamente, acá está. Vamos a poder visualizar ahora lo que nuestro tema número 4, que van a ser las compensaciones y salarios, que de hecho ese tema lo vamos a abarcar el día de hoy y en nuestra siguiente sesión. Y para eso vamos a empezar a hablar del cálculo de remuneraciones. Se puede decir que de toda la gestión de recursos humanos, podríamos dividirla como la gestión hard y la gestión soft, ¿ok? O la gestión dura y suave. Hasta el momento, cuando hemos hablado sobre selección, sobre bienestar laboral, cuando hemos hablado sobre reclutamiento, todo ello sobre la importancia del recurso humano, es la parte suave. Ya cuando hemos estado entrando poco a poco a lo que ha sido, por ejemplo, contratos de trabajo, legislación, todo ello, es la parte dura. Y el cálculo de las remuneraciones es netamente la parte dura de recursos humanos. ¿Ok? Y vamos a ver, de hecho, una de las principales funciones que tiene que aportar un generalista de recursos humanos es el pago de sueldo de sus trabajadores. ¿Ok? Y es lo más importante en realidad, ¿no? Porque los trabajadores no están en una empresa o su principal objetivo de estar en una empresa no es para sentirse bien, no es para sentirse cómodos, no es para que la empresa logre sus objetivos, no es para que la empresa se desarrolle. El principal objetivo que tiene una persona que está dentro de una organización es recibir su sueldo, ¿ok? Recibir su remuneración, recuerda. Nadie trabaja para servir, ¿ok? Todos trabajan para vivir.
Entonces, las personas que trabajan por ello, ¿no? Trabajan por su remuneración. Y es que en recursos humanos tenemos este factor que es el más importante de una empresa, que es pagar a nuestros trabajadores, ¿ok? Y para ello nosotros tenemos que tomar en cuenta, un factor muy importante para el cálculo de nuestros sueldos, y son los tipos de sueldo o los tipos de salario que existen. Existen dos tipos de salario, el salario bruto y el salario neto. ¿Ok? Para poder trabajar cálculo de remuneraciones, primero tenemos que entender esto, ¿ok? ¿Qué es el salario bruto y qué es el salario neto? El salario bruto, ¿ok? Es la suma de todos los conceptos que nosotros ganamos, del total que nosotros ganamos. Por ejemplo, si yo gano, si yo gano mi sueldo mínimo, ¿ok? Más un bono de desempeño, más mi bono de riesgo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi sueldo bruto? Mi sueldo bruto es la suma de mi sueldo mínimo más mi bono de desempeño más mi bono de riesgo, ¿ok? Si yo este mes trabajé horas extras, trabajé feriados y me están remunerando eso, mi sueldo bruto será la suma de mi sueldo más mis horas extras más mis feriados, ¿ok? La suma de todo ello va a ser mi salario bruto y eso es el salario bruto. ¿Y qué es mi salario neto? Mi salario neto es el descuento del salario bruto menos las deducciones de ley que me corresponden, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de los trabajadores, ¿cuál es la principal deducción de ley que tenemos? Es el aporte a los fondos de pensión. ¿Ok? Esa, por ejemplo, es la deducción de ley. Básicamente, ¿cuál sería mi salario neto? Mi sueldo bruto menos el aporte a mi fondo de pensión. Mientras que el salario bruto es el total que yo he generado en ganancias, el salario neto es el efectivo real que yo me voy a llevar al bolsillo, ¿no? El dinero real que yo voy a poder disponer después de las deducciones de ley necesarias, ¿ok? Por eso dice el salario neto es la cantidad que tiene disponible el trabajador después de quitar las deducciones legales de su compensación, ¿ok? Y para ello vamos a ver cuáles serían estas deducciones legales. Y estas deducciones legales van a ser los aportes obligatorios de la planilla. ¿Cuáles son estos aportes obligatorios que hace el trabajador? Es su fondo de pensión, sea la ONP o la AFP. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, ¿ok? De la ONP y de la AFP. Y vamos a empezar a hablar de la ONP, ¿ok? La ONP, o también lo vamos a conocer como la SNP. La ONP significa Oficina de Normalización Previsional y que está regulada por el Sistema Nacional de Pensiones. Por eso también lo conocemos como la SNP. ¿Ok? Primero que nada, ¿no? Hay que dejar esto. El trabajador, cuando va a iniciar su relación laboral, básicamente cuando va a tener su primera experiencia laboral en planilla, él decide a cuál de las dos quiere irse, si es a la ONP o es a la AFP. Si el trabajador decide irse a la ONP, a la Oficina de Normalización Previsional, ¿qué significa esto? Significa que a ti te van a descontar de manera fija todos los meses de tu sueldo bruto te vamos a descontar el 13%. Ese es un monto fijo, pero ese es un aporte fijo, ¿eh? El 13%. Me parece que por acá lo teníamos, ¿no? Ok, listo, el 13%. Y este 13% que te vamos a descontar de tu sueldo va a ir a un fondo común, donde tú y todos los aportantes de ese momento de la ONP van a aportar todos juntos su dinero a ese fondo común. ¿Y qué va a ser ese fondo común? Ese fondo común, ¿ok? Del dinero que se acumula ahí, de ese mismo dinero le vamos a pagar a los actuales jubilados su pensión. ¿Ok? Es decir, de tus aportes le estamos pagando a los actuales jubilados. Y más adelante, cuando a ti te toque jubilarte, te vamos a dar tu pensión del dinero que estén aportando en ese momento los trabajadores. Es como una donación, ¿no? En el que tú ahorita estás donando para darle a los actuales jubilados y cuando tú te jubiles te vas a recibir de lo que en ese momento estén donando los actuales trabajadores, ¿ok? Es por eso que
Por ejemplo, ahorita estamos en toda esta euforia del retiro de las AFPs, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, ¿y por qué no se autoriza el retiro para los de la ONP? Porque tu dinero ya no está, tú no tienes un ahorro en la ONP. Tu dinero en este momento lo tienen los actuales jubilados, no tienes un fondo de ahorro y por eso no hay de dónde devolverte, ¿ok? No tienes de dónde sacar un fondo ni nada de ello. Ahora, la ONP, ¿ok? La ONP no le importa tanto la cantidad de dinero que tú aportes. La ONP lo que más le interesa es, o a la ONP lo que más le importa es la cantidad de años que tú aportes. Y entre más años aportes, más alto va a ser más alto va a ser la pensión que tú recibas cuando estés jubilado. Pero la ONP tiene un tope y su tope es de actualmente 892 soles. Es decir, los jubilados de la ONP actualmente no pueden sacar más de 892 soles de pensión. Menos sí, entre menos años aportes, menos es tu fondo de pensión. Pero no puedes sacar más de ello. ¿Okay? Es así como funciona la ONP. Y en el caso de la AFP, la AFP es el Sistema Privado de Pensiones, que AFP significa Administradoras de Fondo de Pensión. La AFP es regulado por entidades privadas. ¿Cómo funciona la AFP? La AFP funciona todo lo contrario a la ONP. Mientras que en la ONP tú juntas en un fondo común, aportan tú y los demás aportantes, en la AFP tú tienes tu propio fondo, ¿ok? Tienes tu propia cuenta en la que tú vas aportando tu dinero, se va generando, se va guardando como si fuese una cuenta de ahorros bancarios, ¿ok? Vamos juntando tu dinero y cuando te toque jubilarte, del mismo dinero que tú has aportado, ¿ok? De ese mismo dinero tú vas a recibir tu pensión, ¿ok? Es decir, del mismo dinero que tú has ido juntando y acumulando, de ahí mismo tú vas a poder recibir tu pensión. Si ahora, en la AFP tú no tienes a diferencia de la ONP, tú no tienes un tope, tú no tienes un límite de cuánto puedes llegar a sacar máximo en tu pensión, no. Si tú en tu AFP ahorraste mucho dinero, vas a poder recibir una buena pensión, pero si ahorraste poquito dinero, también vas a recibir una pensión muy bajita. ¿Ok? En la AFP va a depender mucho del monto que tú ahorres, pero ese es un monto tuyo, ¿ok? Así como hay personas que pueden terminar con una pensión de jubilación de hasta 2.000, 3.000 soles, también hay personas que salen con 200, 300 soles. Algo también importante de la AFP, o una diferencia también importante entre la AFP y la ONP. En la ONP, el monto de pensión con el que tú inicies es vitalicio, es decir, hasta que te mueras vas a recibir esa misma cantidad de la pensión. En la AFP, año con año, tenemos que hacer reajuste. ¿Por qué? Porque como estamos sacando dinero de tu fondo de pensión, ¿ok? Lógicamente ese fondo, en lo que te voy pagando, se va a ir reduciendo. Entonces, también tu pensión tiene que ir reduciéndose a la par que se reduce tu fondo. Así que si tú de repente inicias tu primer año de jubilación con 1.500 soles, tu segundo año de jubilado ya vas a recibir menos, 1.300. Tu tercer año de jubilado, 1.200. Tu cuarto año de jubilado, 1.100. Así, va a ir bajando, bajando, bajando. Entre más años permanezcas, por así decir, vivo, ¿no? Como jubilado, año con año tenemos que hacer un reajuste a tu fondo de pensión, ¿ok? Porque lógicamente ese también se va a ir reduciendo, ¿ok? Esa es también una diferencia marcada entre ellos. Y nosotros tenemos cuatro AFPs, por lo menos en el Perú. Tenemos 4 AFPs. Tenemos la AFP Integra, tenemos la AFP Prima, la AFP Pro Futuro y la AFP Habitat. ¿Cuáles son los montos de aporte que tienes que cada una te exige? Cada AFP te va a exigir el monto obligatorio del 10%, ¿ok? Ese monto obligatorio se va para tu fondo de pensión. El 10% íntegro se va a tu fondo de pensión.
te va a pedir que pagues una prima de seguro de 1.7% de tu sueldo adicional. ¿Por qué? Porque esta prima de seguro tiene que cubrir en caso de accidente, en caso de invalidez, en caso de muerte, ¿ok? Y que dejes herederos o algo, esta prima de seguro protege tu fondo de pensión, por lo cual también tienes que pagar tu prima de seguro, que es un 1.7. Y adicional a ello, la AFP también te va a cobrar una comisión sobre tu sueldo, que esa comisión ya es variable en cada AFP. ¿Qué justifica esta comisión? Básicamente la AFP te hace, por así decir, un cobro por administrar tu dinero, ¿no? Ellos están administrando tu dinero y están haciéndote la retención, ellos están manejando en ese momento tu fondo de pensión y lo que ellos te dicen es, también tienes que pagarnos por ese trabajo, ¿no? Y ese es el aporte. Dicho sea de paso, actualmente no es obligatorio aportar a la comisión sobre la remuneración, ¿no? Actualmente, hasta el momento, hasta el día de hoy, lo que es obligatorio es el aporte del 10% y la prima de seguro. Más la comisión, depende mucho el tipo de fondo en el que tú estés para ver si es que la pagas o no, pero actualmente no es obligatorio, ¿no? Pero son los tres conceptos que cobran las AFPs y que te dan los totales que la AFP en este caso sí es variable el monto. ¿Ok? Ahora también, si tú eliges estar en la AFP, esta es la primera vez que tú vas a tener, la primera vez que tú vas a estar en la planilla en una empresa y has analizado, te has puesto a pensar, te has puesto a investigar y te has dado cuenta de que entre la AFP y la ONP, tú prefieres la AFP. Perfecto. Cuando eliges la AFP, ¿ok? Si es la primera vez que vas a entrar en una planilla, tú no vas a decidir a cuál de estas 4 AFPs te vas a ir, ¿ok? En primera instancia, tú no vas a decir, quiero irme a esta AFP o a esta no. Para esto, las AFPs año con año hacen un concurso de licitación con el Estado, en el cual la AFP que ha tenido mejores, por así decir, mejor rentabilidad es la que gana. ¿Y qué significa que una AFP tenga la licitación? Significa de que todos los aportantes que estén ingresando por primera vez a una AFP se van a ir directo a esa AFP. En este caso, si no me equivoco, este año 2024, quien tiene la licitación ganada es la AFP Integra. Si es que no me equivoco, de repente me estoy equivocando, pero creo que es así. Creo que es la AFP Integra, que quiere decir que todos los aportantes que el día de hoy están inscribiéndose por primera vez a la AFP, inmediatamente están pasando a ser parte de la AFP Integra. ¿Me puedo pasar de la AFP Integra a la AFP Prima? Sí, es muy sencillo. Simplemente haces tu trámite online y inmediatamente como quien pasa de una cuenta bancaria a otra. ¿Ok? Inmediatamente puedes pasar, pero en primera instancia te vas directamente a la AFP Integra, ¿no? Pero siempre recordarles que eso tiene que ser, esta es una de las decisiones laborales más importantes que tomamos, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando ya llevamos años laborando, ¿ok? Ya no es tan fácil poder pasarnos de una a otra, ya no es tan fácil para mí poder pasarme de la AFP o a la ONP o viceversa, ¿ok? ¿Por qué? Vamos a poner este ejemplo. Dijimos que en la ONP, a la ONP no le importa tanto la cantidad de dinero que tú aportes mes a mes. Lo que la ONP quiere asegurar es tu permanencia. Entre más años estés, la ONP asegura tu flujo de dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que le interesa a la ONP. Mientras que a la AFP no le importa tanto los años que aportes, le importa más la cantidad de dinero, porque entre más dinero tengas, mejor fondo de pensión sacas. ¿Ok? ¿Y qué pasa si es que yo ahorita estoy en la ONP, ¿ok? Y llevo 10 años aportando a la ONP y cada mes, durante los 10 años, cada mes he aportado 300 soles a la ONP, ¿ok? Mensualmente se me iban 300 soles mensualmente a mi ONP durante 10 años. Y hoy día yo digo, ya no quiero estar en la ONP, quiero estar en la AFP. Cuando yo haga este cambio de ONP a la AFP, me voy 0 soles. Me voy a la AFP a iniciar desde cero. Y todo lo que yo aporté a la ONP no lo tienes. Recuerda, en esos 10 años, todo lo que has aportado lo tienen tus actuales jubilados, ¿ok? Tú ya no lo tienes. ¿Ok? Entonces te irías a la AFP a iniciar desde cero. Salvo que por ahí se pueda aprobar algún bono de reconocimiento que no es seguro, que no es tampoco
100% que te van a reponer tu dinero al 100%, pero normalmente es que te vas en cero. Y si es al revés, ¿ok? De repente yo estoy en la AFP 20 años, ¿ok? Y llevo y ahora, por ejemplo, vamos a poner menos, ¿ya? Yo llevo en la AFP 10 años, ¿ok? Tenía mi monto de dinero ahorradito. Y de pronto me he dado cuenta de que en los retiros que han habido de la AFP he ido retirando, y ahorita tengo 0 soles en mi AFP. ¿Cuál es el pensamiento que tienen muchos trabajadores actualmente, ¿no? Dicen, por ejemplo, ya me queda poco tiempo laboral, o sea, yo ya no voy a estar laborando más tiempo porque ya me voy a jubilar. Y lo que junte de acá en adelante en mi AFP ya no me va a alcanzar para nada, no voy a tener una jubilación pobre. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer actualmente muchos trabajadores? Quieren pasarse de la AFP a la ONP. La ONP les dice, ya, vénganse, ¿no? Por lo menos quieren asegurar 890 soles de pensión. La ONP les dice, vénganse, pero yo te voy a contabilizar como que desde ahora es el primer año que aportas. Y ahí varios dicen, no, pero no, yo llevo aportando a la AFP 20 años de repente, ¿no? Sí, pero para mí, que recién te estás pasando a la ONP, para mí es como que estuvieras en tu primer año de aporte, es decir, van a aportar pocos años y por lo tanto van a tener también un fondo de pensión bajísimo. Entonces, es por eso que esta es una de las primeras decisiones laborales importantes que tenemos que tomar, decidir si nos vamos por la AFP o por la ONP. Una recomendación, valga un poquito la redundancia acá, no se dejen aconsejar por nadie, déjense asesorar, sí, a una persona que les pueda hablar imparcialmente de los beneficios y lados negativos de ambas, pero nunca se dejen asesorar por la experiencia que puedan tener de otra persona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de repente a mí, a Vania, me va perfecto con la ONP. Y yo te puedo aconsejar y te puedo decir, métete a la ONP, es mejor, es muy buena, pero eso es para mí. Tu realidad es diferente y te puedo estar mal aconsejando. O de repente a mí me va de maravilla con la AFP, a mí me conviene la AFP y yo les puedo decir ahorita, ¿no? En conclusión, la AFP es mejor, ¿no? Pásense a la AFP, aporten a la AFP, pero de repente a ustedes no les conviene. Entonces, la decisión, ambas tienen sus pros y sus contras, ¿ok? Vamos a ser en este sentido muy realistas, ¿ok? Vamos a ser muy realistas. Ambas tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, ¿cuál es un pro de la ONP? En el que si tú tienes una remuneración bajita, es decir, si tú de repente estás bordeando en tu sueldo mensual el mínimo o los 1,200, los 1,500 o incluso hasta los 2,000 soles, que actualmente se considera hasta ahí una remuneración baja, ¿ok? Te vamos a recomendar que te puedas pasar a la ONP. ¿Por qué? Porque estando en la AFP no vas a acumular mucho dinero. Y peor aún, si es que hasta esta fecha ya has hecho retiros, ¿ok? De las AFPs, no vas a acumular mucho dinero y al final la pensión que vas a recibir va a ser muy bajita, puede ser hasta de 400 soles. ¿Ok? Entonces, ahí sí te vamos a recomendar, si tu sueldo, si tu expectativa salarial es baja, pásate a la ONP. Pero si tu expectativa salarial es buena, ¿ok? De repente has estudiado una carrera, no lo sé, eres, bueno, médico, ¿ok? Por lo general los médicos son muy bien remunerados. Y de repente eres médico y ahorita estás con un sueldito de repente de 2,000 soles, ¿ok? Pero ya sabes que tu expectativa salarial como médico va a ir para arriba. Tú ya sabes que como médico tu sueldo no va a bajar de los 6,000, 7,000 soles en adelante. ¿Ok? Entonces ahí sí te vamos a recomendar que estés en la AFP. ¿Por qué? Porque vas a poder ahorrar más dinero y tu fondo de pensión también va a ser mayor, ¿no? Esa es la recomendación general que podríamos dar. Nuevamente repetimos, ambas tienen sus pros y sus contras, ambas tienen su lado bueno y su lado no tan positivo, pero tienes que tomar la mejor opción. ¿Y por qué? Porque este es un derecho irrenunciable. Es decir, el trabajador sí o sí tiene que aportar a su fondo de pensión, sea AFP u ONP. No hay ningún tipo de excepción, ¿ok? No hay de repente ningún tipo de ley que pueda que salga en el que diga de que tú puedes renunciar a este derecho para que ya no te descuenten del sueldo, no, que sería bueno que lo haya, ¿no? No es bueno tampoco obligar a todas las personas a que sí o sí tengan que aportar en uno de estos, pero actualmente es lo que tenemos y sí o sí tienes que aportar a uno de los dos, así que
Y la sugerencia es asesórate y elige la mejor opción que sea para ti. Pero recuerda, de manera obligatoria, tienes que elegir una de estas dos opciones. Y ahora vamos a ir con, permítame por favor un momentito, quiero ver si es que tengo, quiero ver un ratito un poquito el material en adelante porque jornada, conceptos, tal, estamos bien. Ok, ya está, muy bien, estamos bien. Ok, entonces quería ver un poquito el material para ver más o menos qué es lo que teníamos en adelante, ok. Y para esto vamos a trabajar primero con un pequeño ejemplo, como lo estamos viendo acá, sobre el cálculo sobre el cálculo de remuneraciones. Y para eso vamos a trabajar con este pequeñito ejemplo para que podamos entender. Nos dice, Elena es una madre de familia que trabaja como vendedora en una empresa de cosméticos, ganando el sueldo mínimo. Cabe mencionar que Elena está afiliada al Sistema Nacional de Pensiones, es decir, a la ONP. ¿Cuánto será el sueldo neto de Elena en este mes? Muy bien. Entonces, me están pidiendo aquí el sueldo neto. Recuerden recuerden lo que habíamos mencionado hace un momento, que la diferencia en sueldo bruto y sueldo neto. Sueldo bruto es el total de lo que yo gano y sueldo neto el restante que me queda después de aplicar los descuentos de ley correspondientes, ¿ok? Y acá, entonces me dicen, calcula el sueldo neto de Elena. Vamos a empezar. Primero empezamos por el sueldo básico. El sueldo básico de Elena es el sueldo mínimo. En el caso de Perú, 1.025 soles, ya está. Pero ahora me mencionan algo más. Me dicen que Elena es una madre de familia, ¿ok? ¿Y qué les corresponde a un trabajador cuando es padre o madre de familia? En nuestra anterior sesión comentamos ello. Nos corresponde la asignación familiar, ¿ok? Vamos a refrescar un poquito de qué era la asignación familiar. La asignación familiar es un monto de dinero, es un beneficio que tiene que pagar el empleador a todos sus trabajadores que tienen carga familiar, en este caso hijos menores de edad o hijos mayores de edad que estén en etapa o que estén llevando estudios, ya sean básicos o superiores. ¿Ok? A ellos son a los que les corresponde su asignación familiar. Dijimos que la asignación familiar equivalía al 10% de la remuneración mínima vital. En este caso, al 10% de los 1.025 soles, que equivale a 102.5. Es decir, ¿ok? Si es que Elena, su sueldo básico en este momento es el mínimo, 1.025, su asignación familiar es 102.5. Si el sueldo de Elena fuera de 5.000 soles, su asignación familiar seguiría siendo 102.5 porque es el 10% del sueldo mínimo vital. Si Elena ganaría 40.000 soles, su asignación familiar seguiría siendo de 102.5 porque es su mínimo, porque es el 10% del mínimo vital. Ahora, acá de repente nos podemos cuestionar, pero el ejemplo no nos dice cuántos hijos tiene Elena. No hay problema, porque si Elena tiene un hijo o tiene 20 hijos, únicamente le va a corresponder los 102.5. Acá también, ahora, en el caso de que Elena, sus hijos sean menores de edad, automáticamente le corresponde estos 102.5. Pero, ¿qué pasa si los hijos de Elena son mayores de edad? ¿Okay? ¿Qué pasa si Elena tiene un hijo y es mayor de edad? Le va a corresponder la asignación familiar hasta que se tenga 24 años, siempre y cuando continúe llevando estudios básicos o superiores. Ya básicos, de repente, que siga terminando el colegio, o superiores que ya esté en el instituto o en la universidad. Pero en el caso del hijo de Elena, que es mayor de edad, ella va a tener que estar presentando cada semestre o cada año una copia de la matrícula de su hijo. ¿Ok? Si su hijo se matriculó por el semestre en el instituto, Elena se aseguró todo ese semestre su asignación familiar. Si su matrícula fue anual en la universidad, Elena se aseguró todo ese año su asignación familiar, pero sí tiene que presentarnos a nosotros, recursos humanos, tiene que presentarnos constantemente algún documento que cerciore que está con los estudios vigentes.
¿ok? Caso contrario, no le va a corresponder a Elena. Y en este caso, de repente nos preguntamos, ¿y cómo sabemos que el hijo de Elena es menor o mayor de edad? Porque dice que Elena solamente es una madre de familia. Hay que reconocer los términos también. El término madre de familia o padre de familia únicamente se aplica a aquellos que tienen hijos menores de edad. ¿Ok? Si tú tienes hijos menores de edad, eres un padre o una madre de familia. Pero si tu hijo ya superó la mayoría de edad, tú ya no eres un padre o madre de familia, ¿no? En términos generales, eres papá, mamá de tu hijo, sí, pero el término de padre de familia o madre de familia ya no te corresponde, ¿no? ¿Por qué? Porque tu hijo ya superó la mayoría de edad. Y en este caso, como el término que utilizan es que Elena es una madre de familia, inmediatamente nosotros suponemos que le va a corresponder la asignación familiar de 102.5. Ahora sacamos el sueldo bruto. ¿A cuánto equivale entonces el sueldo bruto? Dijimos que el sueldo bruto es la suma total de todo lo que gana Elena. Básicamente su sueldo básico más su asignación familiar. El sueldo bruto de Elena es de 1.127.5 soles. Ese es su sueldo bruto. Ahora me toca sacarle el sueldo neto. ¿Cuánto será el sueldo neto de Elena? Ya tenemos incluso una fórmula. El sueldo neto va a ser igual al sueldo bruto menos el 13% de la ONP. Es igual al sueldo neto, es igual al sueldo bruto, 1.127.5 menos su 13%. El sueldo neto es 980.93 soles. Es decir, Elena, de su sueldo que recibe más su asignación familiar, el dinero líquido, contado, al cash, por así decir, que va a poder gastar, que va a poder disponer, va a ser 980.93. ¿Ok? Porque le hemos restado este 13% que va a su ONP. Y recuerda, tú como recursos humanos, tú tienes que depositar a la cuenta de la ONP de Elena. ¿Ok? Ese dinero tú le retienes al trabajador y tú tienes que depositar. ¿Ok? Entonces, y hasta acá vamos a llegar el día de hoy, estimados, ¿ok? Le voy a mostrar los temas que tenemos para nuestra siguiente sesión, porque ya no los vamos a poder avanzar ahora. Nos queda 5 minutitos, que el tiempo va a ser muy cortito para poder culminar con todos los temas. En nuestra siguiente sesión vamos a hablar de las horas de trabajo nocturno. Vamos a ver también cálculos sobre los días de descanso y días feriados, cómo tenemos que calcular el pago de descanso, el pago feriado también. Vamos a ver también la jornada laboral, cómo tenemos que pagar las horas extras. Vamos a ver los conceptos remunerativos, beneficios sociales. Vamos a ver cómo tenemos que pagar las gratificaciones, cómo tenemos que pagar las CTS, ¿ok? La compensación por tiempo de servicios. Y también vamos a ver cómo tenemos que calcular la liquidación de beneficios sociales, ¿ok? Todo eso tenemos pendiente para nuestra siguiente sesión, nuestra penúltima sesión. Entonces, conmigo, estimados, va a ser todo por el día de hoy. Muy agradecida con todos ustedes y nuevamente felicitarlos por estar iniciando exitosamente nuestra segunda y última semana de curso. Conmigo va a ser todo, estimado coordinador. Muchas gracias por su apoyo. La sala es toda suya.